dejó pasmado ver que era un barco estratificado socialmente hasta extremos inconcebibles hoy en día. Una primera que valía 1.200 pesetas y una tercera o cuarta que valía 60 y pico pesetas, donde los inmigrantes vivían en condiciones infrahumanas. Una tragedia donde mueren casi 500 personas, y esa terrible tragedia que se recordará, y es una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz, según mi información, es sobre lo que versa el libro de don Mario López Isla. A continuación, el editor, que es don Juan Miguel Sánchez de Armas, va a tomar la palabra, y a continuación el presentador, que será don Julio González Padrón, a mi derecha. Juan Miguel. Ilustrísimo señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, don Tomás Van der Val, señoras y señores, muy buenas noches. Deseo comenzar agradeciendo a la Real Sociedad Económica de Amigos del País la gentileza de habernos permitido presentar en la sede de tan prestigiosa institución este nuevo libro del escritor cubano Mario Luis López Isla, a quien damos la bienvenida y deseamos pase unos muy agradables días entre nosotros. La editorial Tepemarquia, perteneciente a la tertulia Pedro Marcelino Quintana, consciente del significado de los acontecimientos, ha querido, con la edición de este libro, unirse al merecido recuerdo de quienes hace ya 95 años se dirigían a buscar una nueva vida y en su camino encontraron la muerte, con el deseo de que esta publicación nos acerque a todos a conocer la historia de los que perdieron la vida en la tragedia y de aquellos que salvaron la suya. Sea pues este libro un sentido reconocimiento a esos canarios que por una u otra razón necesitaron emigrar a otros países para buscar un porvenir que no encontraban en nuestras islas. Creo fervientemente que con la publicación de libros como este se nos obliga a tener muy presente nuestro pasado de emigrante, pues bueno es recordar que el pan, la vida digna, la salud y la educación no son un coto privado de los países ricos y poderosos, sino que es un derecho de todo ser humano, pues ni siquiera las crisis justifican que se cierren las puertas a los que no son de aquí, como no se nos cerraron a nosotros cuando lo necesitábamos. Se cumplen hoy, 10 de septiembre de 2014, 95 años del naufragio de Valvanera, que se llevó en su vientre a casi 500 vidas. Nuestro mejor homenaje en este triste aniversario es la divulgación de las historias de ellos y de aquellos que por una u otra razón salvaron sus vidas. Será don Julio González Padrón, un experto marino mercante, quien nos presente al autor y nos haga un comentario de esta obra. Desde aquí me permito agradecerles a todos la presencia y a animarles a divulgar este hecho tan significativo para nuestro archipiélago y se unan a nuestra petición de que los organismos públicos sean sensibles al significado de los hechos y lo reflejen con algún signo que recuerde el sucedido. A todos muchas gracias. Muchas gracias. Don Julio González Padrón abrió las actividades de esta institución el pasado año en septiembre. Este año, cumpliendo su promesa de colaborar con la Real Sociedad Económica, vuelve a estar presente. Marino mercante, escritor, delegado de la Real Liga Naval Española en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene la palabra. Voy a colocarle. Bueno, lo hago sí. A ver si es un experto. Iriana conoce de... A ver, hola, sí, ahora sí, perfecto. Sí, es que es más bonito para ustedes, ¿eh? A mí no, yo soy muy feo. Señor don Tomás Van der Valle Sotomayor,
director de la Real Sociedad de Amigos del País, Económica de Amigos del País de la Puebla de Gran Canaria, señor don Mario Luis López Islas, señor almirante, señoras, señores, amigos todos. A través del tiempo, y en parte debido a mi profesión de marino mercante, he tenido la suerte, la grandísima suerte diría yo, de poder por todo el mundo que visité, haber podido compartir vivencias y conocimientos con numerosas personas, la mayor parte de ellas de extraordinaria valía personal, que con sus obras y forma de actuar enriquecieron mi vida y me ayudaron a formarme como hombre de bien, creciendo espiritualmente por dentro. Este es el caso de mi ya amigo y hermano Mario Luis López Islas. Digo hermano y digo bien, porque no en vano es natural de una isla, Cuba, que aunque lejos en la distancia geográficamente hablando, también es cierto que de siempre estuvo y continúa estando muy cerca en los corazones de los isleños, canarios, que desde el principio de conocerla vieron en ella a su segunda patria, la misma que siempre la acogía con los brazos abiertos y donde pronto echábamos raíces para convertirnos en unos cubanos más dispuestos a trabajar y a luchar por ella. No creo que exista un solo canario que de una u otra forma no tenga un lazo familiar con esta isla caribeña. Por no ir más lejos, la bisabuela de quien les habla, mamá Pilar, aunque de origen castellano-vasco, sus padres emigraron a Cuba, a Santiago de Cuba concretamente, donde ella nació en 1868. Para los 20 años de edad, regresar a su otra patria, Gran Canaria, donde contrajo matrimonio y formó una familia, pero siempre llevando a Cuba, a nuestra Cuba, en el corazón. Amor que transmitió a su numerosa descendencia y amor que aún sigue vivo en mi familia. Del amplio y extraordinario currículum de Mario Luis López Islas, al que me une, entre otras cosas, nuestra pasión por difundir la historia con mayúscula y la historia con minúscula, que nutre a la primera como si de un riego por goteo se tratara, es amplísimo, así que daré solo unas pinceladas para que ustedes, estimados amigos, puedan conocer tan ilustre personaje. Nace Mario Luis en Cabaiguán, Cuba, en 1955. Luego tiene 59 años. Vamos, un pollillo, vaya. Es licenciado en Historia. Fue director del Museo Municipal de Cabaiguán. Es en la actualidad delegado a la Asociación Canaria de Cuba de Leonor Pérez Cabrera en Sánchez Espíritus, donde reside. Vicepresidente de la misma en Cabaiguán. Presidente en Cuba de la UNEAC, Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Miembro de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Sociedad Cultural José Martí. Investigador agregado del Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Juan Marinello de la ciudad de La Habana. Autor de 43 obras publicadas tanto en Cuba como en España y en los Estados Unidos de América. Su última obra, la que hoy precisamente nos viene a presentar aquí, es Valvanera, Requiem por un naufragio. Con el entrañable detalle, por su parte, que sea precisamente hoy, un 10 de septiembre, la fecha en que se conmemora el 95 aniversario de la tragedia que supuso para los canarios el hundimiento del buque Valvanera. De manera tan magistral nos relata en su obra el amigo Mario Luis la tragedia, que bien podríamos considerarla como un homenaje a esos valientes migrantes, la mayor parte de ellos canarios, que hoy nos observan desde el cielo. Por ello, amigo Luis, créeme si te digo que me siento hoy realmente encantado y que es un honor para mí el poder acompañarte en esta empresa de difusión de una de tus obras. Aquella que nos llama sobremanera la atención, la valentía y el respeto con que nos muestra los distintos comentarios y versiones que desde otras fuentes documentales has ido recopilando. Pero sobre todo, porque no en vano hablas de todos nosotros, porque aunque la frase pueda parecer manida, todos somos hijos de Valvanera. Peninsulares y canarios, de todas las clases y condiciones, viajaron a aquel buque de la Esperanza, al mismo tiempo que un buque maldito desde su construcción,
como aseguraba su propietario y armador, don Miguel Martínez de Pinillo, al comprobar el error en los astilleros de construcción cuando en bronce grabaron su nombre Valvanera, la primera con V y la segunda con B. Todos sabemos, o debemos saberlo, que Valvanera se refiere a la Virgen riojana de la Sierra de la Demanda, que es la Virgen de Valvanera, o sea, las dos con V. Yo tengo que hacer una pequeña anécdota aquí, aunque Luis la cita, en una entrevista que tuve, que ya hace 40 años o 40 y tanto, ya no quiero decir nada de eso, con doña Carmen Martínez de Pinillo, muy viejecita, me decía ella en su calle de Santiago Terrio 2, en Cádiz, dice, eso fue una venganza del sinvergüenza del ingeniero, que era protestante y odiaba a los católicos. Y le puso así, y la secretaria me decía, no le haga caso. Bueno, ella me aseguraba que su padre decía que cuando el barco entrara le iba a cambiar, me acuerdo perfectamente de eso. Mario lo cita en su libro, ¿no? Doña Carmen Martínez, Dios la tenga en su gloria. El Valvanera es un buque que pronto trocó aquellas esperanzas en muerte, que no olvido, gracias precisamente a personas como tú, amigo Mario Luis. En mi ya clásica, por repetidas conferencias sobre el particular, y que año tras año, precisamente todos los 10 de septiembre, he venido impartiendo sobre la tragedia del Valvanera, he acuñado muchas veces el calificativo de Titanic de los pobres, o Titanic español, como protesta ante el desinterés de las autoridades y también de los grandes lobbies cinematográficos que jamás han intentado el rescate, ni siquiera de los cuerpos de aquellos valientes cuyos restos permanecen allí, a tan solo una docena de metros de la superficie, custodiado por tiburones y barracudas. Hace algunos años, ya, y no sin mucho esfuerzo, utilizando la buena disposición de la por entonces y ahora, una amiga concejala de Las Palmas, conseguí que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por unanimidad, aprobara en pleno el que se erigiera un monumento a estas víctimas del Valvanera, que además sirviera como representación de aquellas tantas otras que nunca regresaron o no consiguieron llegar a sus destinos americanos soñados. El monumento se levantaría en un lugar a determinar de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Incluso nuestro afamado escultor y pintor afincado en Madrid, Luis Arencibia Betancourt, llegó a hacer algunos bocetos para presentarlo como idea para el futuro monumento. A pesar de ello, tristemente, al día de hoy, sigue sin que se haya ejecutado el proyecto aprobado. Proyecto que quedó olvidado en un oscuro cajón de posiblemente también una sala oscura del ayuntamiento de esta ciudad. Yo, que por edad creo que me he ganado el derecho a hablar y expresarme con la libertad de los condenados, he llegado a la terrible conclusión, y por eso lo digo bien y alto, para que se enteren, de que posiblemente algún político de salón, de los que por desgracia quedan por estos mundos, seguramente pensó que esas víctimas, las de Valvanera, pobres desgraciados, por su lejanía en el tiempo, no les aportaba ya ningún rédito político. Tal vez porque ya no podían votar en las elecciones. Ni siquiera sus familiares, pues ya sus descendientes serían solo nietos o bisnietos. Y estos también, desgraciadamente, y en muchos de los casos, se han olvidado muy pronto de que si hoy disfrutamos, o disfrutan, todos de un estado de bienestar más o menos aceptable, se debe en gran medida a que en el pasado inmediato existieron valientes paisanos, hombres y mujeres, como los del Valvanera, que tuvieron los suficientes arrestos como para ser capaces de emigrar a tierras lejanas, dejando atrás, en muchos casos, a madre, esposa, hijos, amigos, para con mucho esfuerzo y trabajo ayudar a ser grande a la decadente España de entonces. Por ello hoy no puedo resistir la tentación de dejar de aprovechar la oportunidad que me ofrece esta institución y que le llegue la noticia de nuevo al alcalde, al ayuntamiento, a donde sea. Va dirigida directamente al alcalde porque esperamos que hoy estuviera aquí y desgraciadamente no está, pero bueno, yo se lo transmito y seguro que le llega, porque no me cabe la menor duda que nuestro alcalde es de esas personas de honor que, como decimos los marinos, ponen a golpe de mar pecho sereno. Y en consecuencia estoy seguro que no dejará de recoger este pañuelo que le arrojo de nuevo, que no de forma de reto, sino de humilde petición de un canario de Telde que adora a su tierra y a su gente. Ahí le queda eso, señor alcalde. Estimados amigos, en esta magnífica obra literaria que hoy presentamos, Valvanera, Requiem por un naufragio,
y de la que es autor nuestro amigo Mario Luis López Islas, nos vamos a encontrar y escuchar de nuevo la historia del buque Valvanera, aquel perteneciente a la naviera Pinillos e Izquierdo, que es como se conocía entonces, hundido el 10 de septiembre de 1919 frente a las costas de Cuba, con 488 personas a bordo, entre tripulación y pasajeros. Pero sobre todo vamos a encontrarnos con matices y precisiones hasta ahora no puestas en el conocimiento común. Puedo asegurarles, sin miedo a equivocarme, que de lo mucho que a lo largo de todos estos años atrás he leído e investigado sobre el particular, esta obra, con diferencia, es lo mejor que ha llegado a mis manos. Su escritura llana, sencilla, rebosante de humanidad y su riguroso respeto por la historia hacen que desde el comienzo de su lectura quedemos enganchados sin posibilidad de cerrar el libro para continuar otro día, como hacemos tantas veces con otras obras. Ojalá la lectura de esta magnífica obra literaria sirva para que militemos de forma más activa en la honra que a todos nos atañe en buscar la perennidad de la memoria de aquellas gentes inocentes, cuando en busca de un futuro mejor para los suyos y España, fueron tragados por las aguas de la mar océano, y que hoy el Todopoderoso seguro que los acoge en su seno. Gracias mil, amigo Luis Medidas en Justa Romana, por esta tu valiosa aportación a la historia de Canarias, tu madre patria, deseándote que no te flaqueen nunca las fuerzas en seguir ahondando en tu labor intelectual en busca de la verdad y de la justicia, porque ellos, nuestros hermanos del Valvanera, que ya están juntos al Todopoderoso, así te lo demandan. Y a todos ustedes, estimados amigos, lectores, que el Valvanera, requiem por un naufragio, les sirva de acicate para emprender nuevas y numerosas iniciativas socioculturales. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación interviene el autor, don Mario López Islas, historiador, autor de 43 libros publicados, 32 en Canarias, 2 en Galicia, 8 en Cuba y 1 en Estados Unidos, en los cuales está tratado en muchísimas ocasiones la historia de Canarias y la historia de las relaciones entre Canarias y Cuba, que como bien dijo Julio, es la segunda patria de los muchos canarios y entiendo que otro tanto es para los cubanos. A continuación tiene la palabra don Mario López Islas. Buenas tardes, según la costumbre canaria. Buenas noches, según la costumbre cubana. Las 8 de la noche. Yo hace 60 horas que salí más o menos de Cabaiguán, en el centro de Cuba, la capital canaria de la mayor de las Antillas. Y no lo digo porque soy de allí. Tengo muchos testigos aquí que han estado en Cabaiguán. Está Israel, está Agustín, Merian, que estaba por ahí. Bueno, hay varios amigos que están por acá y saben que en Cabaiguán vive Canarias. En Cabaiguán usted puede ver bailar grupos, una isa, una foría, comerse una paella de gofio, ver un bordado canario, escuchar decir entonces y otras palabras que nos dejaron nuestros abuelos. Digo nuestros abuelos porque mi abuela Luisa era palmera de la villa de Mazo. Hace unas 24 horas que llegué a Canarias. Es la 14ª vez que vengo a Canarias en 20 años a presentar realmente esos libros que han mencionado aquí, esa cantidad de libros. Creo que he tenido un poco de suerte. Yo creo que la totalidad se refieren a la presencia de los inmigrantes canarios en Cuba. Y hace, es lo más importante, 95 años y 3 horas, más o menos, alrededor de eso, que se hundió el Valvanera. Yo he tenido muchos sueños con el Valvanera. He tenido muchos sueños dormidos. Yo en una ocasión traté
y lo hice, no sé si lo hice bien o mal, y está por aquí en el libro, de imaginar cómo murieron esas personas. Cómo murieron esas personas. Cómo murieron cada uno de los personajes que yo mencionaba en la novela que había escrito. Y tuve sueños o pesadillas en ocasiones. Pero tuve otros sueños respecto al Valvanera. Yo soñaba en ir un día al muelle donde atracó el Valvanera por última vez en Cuba. Ustedes me perdonan que cambie de espejuelo, pero los necesito porque por aquí, por allá, ustedes disculpen. Y lo cumplí, lo pude cumplir en una ocasión. Estuve allí donde por última vez el Valvanera atracó. Soñé ir a los restos del Valvanera, como hizo Fernando García Echegoyen, ese hombre que escribió un magnífico libro y preparó 3 expediciones allí. No pudo ser, porque cuando vi a un marino que me llevara allí en Hialeah, en la Florida, me dijo que no, que eso era solo un recuerdo, que allí no había nada. Pero el sueño de ir a donde murió el asesino del Valvanera sí lo pude cumplir, donde murió el ciclón, porque murió en el sur de Texas, y allí sí estuve. Y a partir de todas esas cosas, cuando consigo el libro que después les voy a explicar, pues soñé presentarlo el día 10 de septiembre. Y un amigo que colaboró mucho en este libro, Federico Pérez Martín, en una entrevista de hace unos 2 años, quizá, no sé si fue hace 2 años, Juan Miguel, que hicimos una entrevista, Juan Miguel, Federico y yo le dije, porque él me propuso, vamos a hacer algo para el centenario. Le dije, claro, para el centenario, pero para el 95 también, y para el 96, para el 97, para el 98, para el 99. Y entonces nos propusimos, yo creo que los 3, presentar en Canarias el día 10 de septiembre de este año 2014 el libro. Y entonces en este momento se está cumpliendo ese sueño mío, ese sueño que es un homenaje a esas personas. Quiero decirle que ante todo quiero agradecerles a todos sin distinción que estén acompañándonos aquí hoy. Muchos pueden haber tenido otras cosas que hacer, pero yo por lo menos lo agradezco profundamente. Una vez alguien dijo que un libro es casi como un hijo. Yo tengo 2 hijos, y a pesar de los 58 años que tengo, porque no he cumplido 59 todavía, ya tengo un nieto de 1 año. Y desde luego lo más que se quiere son los hijos y los nietos. Pero un libro se quiere mucho, porque sale de aquí, que no sale de aquí, sino sale de aquí, del corazón. Y entonces, pues yo les agradezco enormemente a todos que estén aquí. Ahora, de manera particular, y me cambio la gafa, a la Real Sociedad Económica Amigos del País, de aquí de Las Palmas, y a su director, Tomás Van der Bay, por permitirnos estar esta noche de recuerdos, de historia, de hermanamiento canario cubano aquí en esta sala. A Julio César González Padrón, por lo que contribuyó al libro y por sus palabras, que yo sé que son inmerecidas, pero bueno, los amigos son así. Los amigos son así. A Pedro Hernández Guerra, de la tertulia Pedro Marcelino Quintana, el presidente, ¿verdad? Y a la editorial Tepemarquia, si no es por esa editorial y por otra persona que yo voy a mencionar, a pesar del apoyo del gobierno de Canarias que me trajo y todo eso, sí, no es por la tertulia. Y creo que por la persona que más ha hecho por este libro, que es el gran amigo Juan Miguel Sánchez de Armas,
que yo lo considero un coautor, no estuviéramos entonces cumpliendo este sueño. Entonces, ante todo, quiero hacer esos agradecimientos y perdonen si hay alguien más, pero voy a pasar a hablar un poco del libro, que es el motivo de estas palabras, y de nuevo me cambio los espejuelos para mirarlo. Yo nací en un pueblo lleno de isleños. Es más, le voy a hacer una confesión, fíjese si le doy importancia a esto, a mi presencia aquí, una confesión que se le hice a un amigo escritor y lo puso en internet, y después me preguntaron muchas personas. Yo no nací en Cabaiguán, a pesar que todos los libros dicen que Cabaiguán, y ellos dijeron que Cabaiguán. Yo nací en la Quinta Canaria de La Habana, porque mi padre era el que cobraba la Quinta Canaria, la delegación canaria, en el año 1955 en Cabaiguán. Era hijo de una isleña y pertenecía a esa clínica, porque en esa época el problema de la salud en Cuba pues estaba un poco ido de la mano, y ellos eran una garantía pertenecer a esos centros de salud. Y mi mamá pues la montaron en una máquina, en un coche, y se la llevaron para La Habana. Debe haber sido el 28 por la tarde, porque oí decir que ya el 29 ya yo había nacido. Pero como buenos hijos de canario, me llevaron para Cabaiguán en la máquina de un isleño que le decían Garafía, y me inscribieron en Cabaiguán. Yo soy cabaiguanés, pero fíjense, me fueron a parir a La Habana, a la Quinta Canaria, a la clínica Nuestra Señora de la Candelaria. Yo cuando abrí los ojos, yo creo que lo primero que vi fue isleño. Mi abuela era isleña, me quería más que una madre, yo creo. Y frente a mi casa isleño por todos lados. Y entonces mi papá pues cobraba, iba por los campos y me llevaba a cobrar la Quinta Canaria. Y así conocí a Andrés Valvanera. Andrés Valvanera. ¿Por qué le decían Andrés Valvanera? ¿Qué sabía yo por qué le decían Andrés Valvanera? Y así conocí a Antonio Risita. Y decían, Antonio Risita se salvó, Antonio Risita nació 2 veces. Yo decía, ¿por qué nació 2 veces? Porque se bajó en Santiago del último viaje del Valvanera. Y así, el Valvanera, por todos lados, el Valvanera. Empecé a trabajar en el Museo Municipal de director en el año 1986. Y me encuentro, era un museo que tenía 4 años ya, tuve 20 años ahí trabajando. Y me encuentro en una sala. Fíjense, en Cabaiguán está una sala dedicada a la emigración canaria en un museo municipal que tiene tanta historia. Hay una sala que está dedicada a la emigración canaria. Y entonces me encuentro en esa sala una foto del Valvanera. Y seguía el Valvanera. Y cuando fundamos la delegación canaria de Cabaiguán, que yo fui el primer presidente, en 1992, el 12 de septiembre, pues comenzamos a hacer más actividades, más seguidas, noches de tradiciones canarias, y venían personas que hablaban del Valvanera. Un isleño que vivía frente a mi casa, Pancho, que no vivió siempre ahí, regresó y entonces me contó también de otros personajes del Valvanera. Conocí a Eugenio Manchero, que está en el primer capítulo del libro, porque cuando yo estaba en el puerto de Santiago de Cuba me imaginé, soñé despierto, me imaginé el Valvanera bajando, descendiendo del barco, aquella gran multitud, porque sabemos que tenían que bajarse unas 40 personas allí, se bajaron más de 740, y dicen que aquello fue una locura, como se dice en buen cubano, la gente bajando allí, la policía tratando de pararlo, qué cosa es esto, los españoles quieren tomar a Cuba otra vez. Y me pareció ver a un niño que iba con un señor, y se me antojó que era mi amigo Manchero, que ya había fallecido, uno de los sobrevivientes, porque sencillamente su abuelo dijo, tengo una corazonada, vamos a quedarnos en Santiago de Cuba y los demás, pero ¿por qué? Si vamos para La Habana, y dice, no, tengo una corazonada, dejen todo lo que tienen y vamos a bajarnos.
No, que yo tengo un baúl allá en la bodega. Bueno, pues te queda. No, recogieron un puñado de monedas entre todos ahí, se la dieron a un tripulante, le dio el baúl, y se bajaron y toda la historia de eso, y se salvó por un presentimiento. Y entonces, pues en los primeros libros perdón, en los primeros libros que yo iba haciendo de la emigración canaria, recuerdo uno que se llamaba La aventura del tabaco, que publicaron en el año 1998. Pues ya yo mencionaba el Valvanera. Y ese propio año vine a Canarias, y fíjense si hice precisiones con eso. En el Museo del Emigrante de Lanzarote, mi amiga Chani de la O, la directora, me regaló un libro, no, me enseñó un libro, después me lo fotocopió, que al final se me perdieron unas páginas, y que era el libro de Fernando García Echegoyen, El misterio del Valvanera. Era un poco contando también las expediciones de él, la historia, ¿no?, los datos que él tenía y las expediciones al lugar del Valvanera. Y yo dije, tengo que hacer algo del Valvanera. Y recuerdo que me dijeron, pero si ya todo está escrito sobre el Valvanera, perdón. Y yo me dije, no, todo puede estar escrito sobre el Valvanera. Entonces comenté con mi esposa, que es también escritora e historiadora, y dijimos, vamos a ver cómo los periódicos de la época reflejaban la catástrofe del Valvanera. Porque había un viejito en Cabaiguán que se llamaba Gil Calderón Guerra, que era de Punta Llana, en La Palma. O era hijo de una persona de Punta Llana, pero él de niño se lo habían llevado otra vez para acá, lo habían traído otra vez para Canarias, lo habían llevado para allá. Bueno, era más canario que cubano. Y me había dicho que él había visto en su casa periódicos que hablaban del Valvanera. Y que incluso, ahora no recuerdo si en el libro está, si del loco o de la niña, las dos famosas historias del loco y de la niña. Y yo le dije a mi esposa, vamos a buscar periódicos. Y empezamos y nos quedamos asombrados. Los periódicos lo daban a conocer, las noticias esas, pero muchas noticias a diario. En Cuba todos los periódicos mencionaban lo del Valvanera, de los diferentes matices, que si se desapareció, que si el huracán, que si se hundió, que si los espiritistas lo saben dónde están, que lo van a buscar, que apareció caminando por su propia máquina, ¿no?, que lo encontraron hundido. Todo eso estaba en la prensa cubana. Y después vinimos a Canarias y vinimos a diferentes lugares, y en todos los periódicos Canarias estaba, en la península estaba también en algunos, en Estados Unidos estaba en algunos. Y le digo, mira, vamos a tratar de hacer un libro, una narración de los hechos, pero cómo lo conocieron día a día el pueblo de Canarias, de Cuba, de Estados Unidos, de la península. ¿Quién lo conoció primero? ¿Qué se decía aquí? ¿Cuándo en Canarias se supo que fulanito se había bajado en Santiago y no se había ahogado? Porque eso fue tremendo. Imagínense, se bajaron, tenían, según los pasajes que habíamos haber fallecido, más de 1000 personas, 1100 o algo de eso. Entonces la familia de aquí, que sabía que Pedrito iba para La Habana y que se hundió el Valvanera y no entró en La Habana, Pedrito se ahogó y lo lloró, y hubo misa y todas esas cosas. Y después llegaba un telegrama al cabo de, pues bueno, no es como ahora que con un celular o un móvil o internet seguida se da a conocer, ¿no? Se pasaban 15 días, un telegrama, estoy en tal lugar, me bajé en Santiago. Imagínense la fiesta, ¿no? La fiesta en la casa. Entonces hicimos ese libro y lo publicamos. Se llamaba Valvanera, el Titanic de la emigración canaria, en la prensa de la época. Tuvo 2 ediciones, una no bastó, 2 ediciones, y fue muy aceptado ese libro. Entonces yo, como se dice, me enganché con el tema, totalmente me enganché con el tema. Entonces viene la propuesta de otra editorial ahí, que si, porque había un grupo de personas de Cabaiguán que son poetas repentistas, verseadores, o versadores, como Yeray Rodríguez, ese magnífico
no sé si lo conocen, el pensador que tienen aquí, que es muy amigo mío y tengo que localizarlo a ver si lo veo. Una vez me presentó en el Club de Prensa Canaria un libro en décima. Le dije, preséntame el libro, como hizo el amigo Julio, él me dijo, sí, y me lo presentó en décima. Tremendo ese poeta, Geray. Y entonces, pues, estaban de gira unos poetas de Cabaiguán muy buenos, Raúl Herrera y otros. Raúl Herrera es uno grande de sombrero negro que ha venido mucho a todas las islas. Y entonces la propuesta fue, ¿por qué no hacen un libro que recoja la historia en prosa y la historia barbanera en décima? Y de ahí surgió hacerlo en prosa y en décima. A ver si no está por aquí el marcador. Préstame un marcador. De ahí surgió y lo hicimos y lo publicamos y eso se acabó. Imagínense que yo tengo uno solo, se llamó Un homenaje cubano, y Raúl Herrera, pues ahí el libro termina donde yo digo que nuestro libro, ¿no?, es un homenaje a los náufragos del Balvanera, a su memoria y esas cosas. Yo lo pongo así muy sencillito. Y yo le dije, porque él había terminado ya el libro, pero yo le dije, esto tiene que tener un epílogo. Y el epílogo era ese precisamente, donde yo decía, este libro, bueno, con otras palabras, este libro es un modesto homenaje cubano a las víctimas del Balvanera, y entonces Raúl se me para así, porque él lo improvisa, bueno, él no tiene que escribirlo. Y dijo esto que creo que estuvieron muy acertados los amigos que han editado el libro. Las rimas que en mis sentidos doraron a este homenaje son flores sobre el oleaje por los desaparecidos. No son sus restos hundidos presa del olvido cruel. Para sacarlos de aquel horrendo y frío lugar, nuestro libro lanza al mar salvavidas de papel. Entonces, ese fue el segundo libro sobre el Balvanera. Pero yo me había quedado con aquello por dentro y quería imaginarme lo que había sucedido. Entonces me di a la tarea de escribir una novela sobre el Balvanera, imaginarme cosas con personajes reales. Eso se estila mucho ya, con personajes reales. Y entonces imaginé el fin que tuvieron muchas de las personas que de verdad existieron. Y ahí fue donde imaginé la triste situación que vivieron, o que seguramente les pasó algo así horrible o más horrible a algunos de los personajes. Por ejemplo, la mujer, la esposa del loco, del famoso loco, del Balvanera. En Cuba había un personaje, Adali Borrego, que es cubana, está por ahí, fue alumna mía en el instituto no hace muchos años, porque ella es jovencita. ¿Dónde estás, Adali? Mírala por aquí, periodista aquí, la queremos mucho, de Cabaiguán, de mi pueblo. Yo decía que tuve que imaginar cómo murieron esas personas. Y entonces todo cubano sabe que había un personaje en La Habana que le decían el Caballero de París. Era gallego, de Galicia, que se veía siempre con el pelo largo por acá, la barba larga, se veía que no se bañaba, que no se duchaba, que dormía en las calles. Yo cuando tenía 19 años llegué a La Habana a estudiar en la universidad, y una de las primeras cosas que hice fue ir a Infanta y 23 a ver al Caballero de París tirado en el piso, y me le acerqué, y cuando se movió casi salgo corriendo, porque imagina, el Caballero de París es una leyenda, y yo ante aquel hombre. Entonces el loco del Balvanera era parecido, me lo han contado. La historia del loco es que dicen que era de Vilaflor y que se llamaba Manuel. Una noche estábamos en una fiesta en mi casa y sonó el teléfono. Me dijeron que me llamaban y le pregunté quién era ese. Mire, es de La Habana. ¿Usted es el autor del libro Balvanera, el Titanic y la Migración Canaria? Digo, sí, soy uno de los autores. Pues mire, quiero decirle una cosa, yo tengo el libro, me gustó mucho,
Y lo que quiero decirle es que el loco del Valvanera se llamaba Manuel. Usted pone que no sabe el nombre, pero yo le digo que se llamaba Manuel. Mi padre lo conoció de cerca. Ah, muy bien, pero bueno, yo estoy ahora aquí, dígame su teléfono. Me dijo, no, si lo importante es que usted sepa que se llama Manuel. Y me colgó el teléfono. Me colgó el teléfono y nunca más, pero bueno, ya sé que era de Vilaflor. Y ese hombre emigró joven con su esposa y sus queridos 8 hijos, y dicen que eran todos pequeñitos, una escalerita. Y cuando llegaron a Santiago le dijo a la mujer que iba en tren a La Habana a alquilar una casa de huésped para que cuando ella llegara con los 8 niños no tuvieran un trabajo. El hombre se volvió loco cuando supo lo del Valvanera. Se pasó días, horas, días, meses, años vagando por el malecón habanero, mirando hacia el mar, hacia el horizonte, y diciéndole a todos que estaba esperando que el Valvanera le trajera a su esposa y a sus niños. Dicen que murió anciano, pero dicen que murió con los ojos abiertos, mirando hacia la distancia, esperando. Esa historia está en ese libro, la historia del loco, igual que está la historia de la niña, que tiene mucho que ver con ustedes. La niña, me dijo el amigo Juan Miguel, que era de Aruca, que era de Aruca, hija de Paula Sumalave, ¿no? Y esa niña vino por aquí, para Las Palmas, y supongo que haya sido en el Muelle de la Luz. Ahí todas estas anécdotas que salen en los periódicos de aquí de Las Palmas, que la niña no quería embarcarse en el Valvanera, lloraba. La subieron a la fuerza al barco, y aquello parece que fue muy grande lo que pasó esa madre de aquí a Santiago de Cuba con esa niña en el barco, que decidieron bajarse con toda la familia, excepto el padre que lo estaba esperando en La Habana, en Santiago de Cuba. Y mire, se salvaron por la premonición de esa niña. Esa historia está ahí también. Está la historia de Pedro Tocino, el padre de mi amigo Eusebio Tocino, que en paz descanse, que se bajó en Santiago de Cuba y se quedó en un bar tomando cerveza, y el bar pitando, y él tomando cerveza. Me quedo con la cerveza. Hasta fue empleado de un camión que después que repartía cerveza. Mire que estaba, el hijo nos dijo a nosotros, yo soy hijo de una cerveza. Y digo, ¿por qué eres hijo de una cerveza? ¿No? Y me contó ahí está también, bueno, hay muchísimas, que no los voy a cansar. Nada más hacer un poco de historia, la necesaria. El Valvanera fue construido en 1906 en Escocia, y se dedicaba a un vapor mixto que llevaba pasajeros y mercancías a América y eso. Y en el año 19, pues en el último viaje, por allá por junio, me parece recordar, pues salió de La Habana en lo que sería su último viaje acá, a Canarias y a España. Este dibujo que está en esta cubierta del libro, no es una foto, es un dibujo, es saliendo precisamente el Valvanera del Morro de La Habana en su último viaje. No es la que todos estamos acostumbrados a ver, el Valvanera en puertos españoles, el Valvanera, no, este fue concebido por un artista, miembro del UNIAC de Cabaiguán, Julio Santos Fleite, y que lo cedió gustosamente para el libro, nieto de Canarios también. En Cabaiguán casi todo el mundo es descendiente de Canarios. Y entonces salió ese barco para acá, hubo una epidemia de gripe, y aquí en Las Palmas bajaron muchísimos enfermos, y después la compañía destituyó al capitán y al médico. Un poco fueron los chivos expiatorios, ¿no? Porque sabemos que a los emigrantes los trataban como animales, donde podían ir 1000, metían 3000 para ganar dinero, y los tiraban a las cubiertas, y una trata de blancos prácticamente.
como era la trata negrera en África, en el siglo XIX, en el siglo XVIII y todas esas cosas. El barco lo pusieron en cuarentena, salió después en agosto para acá, de Barcelona. Estuvo por acá por Valencia, Málaga y Cádiz, ¿no? Así, ¿no? Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz. Y llegó aquí a Las Palmas, donde fue donde más personas montó. Y no montaron todas las que querían. Llegó a Santa Cruz de Tenerife, montaron a Santa Cruz de La Palma. Con datos podemos decir que la mayoría del pasaje era canario. La mayoría del pasaje era canario, que además de los que montaron oficialmente, había muchos polizones. Muchos, porque yo, nada más que entrevistando personas para este libro, yo no sé cuántos aparecieron. No, mi padre vino de polizón, no que venía entre las cabras, no que venía dentro de un tanque, no que venía escondido, que venía de polizón. O sea, que cómo vendía ese barco, que cuando salió de La Palma se escoró, se le cayó un ancla, y ahí empezaron los malos presagios, que el barco, que se... Llegó el 3 de septiembre a San Juan de Puerto Rico. Fíjense que la cebolla Lanzarote era muy buena ya, llevaba un cargamento de cebolla Lanzarote. Y después llegó el 5 a Santiago de Cuba, ocurrió lo que yo les di. Se bajaron más de 700 personas. Como les dije, por presentimiento, corazonadas, como se dice en Cuba, no sé si aquí también se dice corazonadas. Están diciendo que sí, que pueblos más similares. Se bajaron para ir a ver a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es el mismo día, se celebra el mismo día que la Virgen del Pino, y fue el día en que yo tomé el avión para acá. Es la patrona de Cuba. Fueron ahí al santuario, ¿ven? Por montar en tren, para aquellos isleños pobrecitos que eran semi-analfabetos o analfabetos que vivían en el campo, no habían visto nunca un tren. Montar en un tren era un acontecimiento. Yo no sé cuántos cientos se salvaron por montar en tren. Otro por tomar cerveza, ¿verdad? Otro por mirar mulata. Una mulata. Antonio Risita, de Cabaiguán, y el hermano Marco, creo que se llamaba Marco, se salvaron porque le cayeron atrás a una mulata. A ver a la mulata, a ver aquello que era fascinante. En las calles de Santiago, se perdieron por ahí y cuando regresaron el barco se le había ido. Y así, todas esas cosas. Hay una anécdota impactante que la pude incluir en el libro gracias al amigo Juan Miguel, porque me lo contaron cuando el libro estaba terminado, que ya se lo había enviado, y que es parecido a algo que le pasó a ver, tu suegra, ¿cómo? La abuela de tu esposa, ¿no? Que se bajó allí porque era analfabeta, se pensaba que estaba en La Habana, se metió en una estación de policía y cuando salió, pues se le había ido el barco. Gracias al analfabetismo de la abuela. Pues esta historia que me hace un amigo en Cabaiguán es muy humana, tiene un final feliz. Vino una señora, vino un hombre con el hermano, y entonces mandó a buscar. Vino una señora con el hermano se murió y ella se quedó sola, y entonces mandó a buscar al esposo y a los hijos. El esposo, cuando llegó a Santiago, dijo: aquí está, esta es La Habana, esta es Cuba, esta es Cuba. Se bajaron ahí y a buscarla a ella, y no la encontraba y se le fue el barco. Y entonces ella, imagínense, no se volvió loca como Manuel, no sé cómo. Imagínense, cuando se enteró que el barco se había hundido con sus 2 niños chiquitos y su marido, se quedó en La Habana. Tuvo una vida muy mala allí, de miseria, trabajando lo que podía, y llegó a ser una ancianita ya maltratada por la vida, que estaba hasta pidiendo limosna por ahí por La Habana Vieja. Y un día esos 2 hermanos vinieron a La Habana,
y tenía una buena posición económica allá. Creo que ya que el padre se había muerto y se estaban limpiándolo. No, pero mejor no se lo cuento, mejor termino. ¿No es que después no van a querer el libro? Nada, estaban limpiando zapatos y vino ella. Estaba uno sentado en un butacón, los que han ido a Cuba, ¿sabes? Que hay unas butacas grandes, se ponen ahí. Y le dijo, hermano, págale, no sé, págale al limpiabota. Y ella le estaba pidiendo, dice, ustedes son hermanos. Qué casualidad. Yo también tuve 2 hijos, pero los perdí, murieron. Así los perdí, sí, murieron ahogados en el Balvanera. Y ellos se miraron y dijeron, ¿pero quiénes eran? Dice, se llamaban fulano, fulano, y el padre era fulano que también murió. No le dijeron nada a la viejita, se la llevaron para la casa, la atendieron, bien, le brindaron todas las atenciones, mejoró la salud y poco a poco se le fue. Viene narrado aquí por la persona, así que no, nada más decirle que el Balvanera no pudo entrar a La Habana porque un ciclón, cuando aquello no había aparato tan moderno, lo alcanzó a la altura de Matanza. El 9 por la noche no pudo entrar en La Habana y se fue a pasar el ciclón mal afuera. No se supo nada en los primeros días de los 488 personas que iban en el Balvanera, hasta que el día 19 un cazasubmarino americano pues lo encontró. Pero miren ustedes, encontró un pedazo de barco, un barco que tenía más de 120 metros y lo que se veía eran 50 o 60 metros hundido en un bajo de unos pocos metros de profundidad, pero se leía Balvanera y todos los botes salvavidas intactos. Claro, después se dieron cuenta que la mitad del barco estaba hundido en las arenas movedizas. Como yo decía hoy, esas personas, la mayoría no se ahogaron, se asfixiaron en las arenas. Y entonces el día 19 lo encontraron y comenzó la historia del buque fantasma, todas cosas relacionadas, las leyendas. Pero yo no les voy a contar más de verdad, porque yo creo que los voy a cansar. No sé qué tiempo llevo hablando, pero para mí era necesario hablar hoy, el día 10, y rendirle un sentido homenaje a las víctimas del Balvanera y a su memoria. Muchas gracias. El que desee el libro, lo adquiere, yo se lo pido. Decirle que yo he traído de Cuba 2 libros míos también, que están ahí a la venta también, que quiera lo puede comprar, también se los dedicaré. Uno es de un general insurrecto del ejército cubano, independentista, que llegó a general de brigada con solo 29 años y era descendiente de Canario, es su historia, descendiente de Canario. Y el otro es muy interesante porque es las huellas que dejaron en Cuba varios escritores y artistas canarios y algunos escritores y artistas cubanos en Canarias, que por cierto hay uno de aquí, de Las Palmas, que es Silvestre de Balboa, que escribió Espejo de Paciencia, la primera obra literaria que se escribió en Cuba en 1608 me parece que fue. Así que también, si lo quieren, pues estaremos aquí a su disposición. Todo el que tenga el libro, traiga, que nosotros se lo firmamos. Y perdonen, como se dice en Cuba, la perolata. Solamente decirles que muchísimas gracias a don Mario López Isla, a don Julio González Padrón, a don Juan Miguel Sánchez de Armas y a todos ustedes por haber venido esta noche. Muchas gracias.
sí, sí. Tiene que sacar. Tuve, claro, a mi esposa sí lo presentaba. Tuve de OPDR, caballero del puerto, caballero auténtico, amigo, sobreviviente de pasadas mareas. Así que no hombre, paso. ¿Qué tal? Ahora sí había con un paso de comisión Ah, sí, vamos a sacarnos una. Sí, vamos a sacarnos Julio. ¿Sacamos una foto? Sí, sí.
aquí el pollo canario. Ha sido gran esto que sabe que no estaba de sí. La gran diferencia es mencionar Oye, Julio, hoy hasta el 100 aniversario. esa cosa.
Ya.